días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestro seminario bíblico. Continuamos con este paralelo, en este caminar sobre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, ya abordando la recta final de la parte histórica de Apocalipsis, ya sobre el capítulo 10 y 11. Y para empezar esta parte final, pero concluyente, clara, de la parte futurista de Apocalipsis, es decir, los restantes 10 capítulos, donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con esa parte futurista. Cuando vamos a hablar de Apocalipsis 10 y 11, recordemos que una de las recomendaciones que se hace dentro de este seminario, de este ministerio, es, por favor, lea el capítulo sobre el que vamos a hablar, porque si no va a quedar como en las nubes. Es decir, ¿y este man qué? Resulta que si nos devolvemos un poco en Apocalipsis, recordamos por allá en el tema de los sellos, los 7 sellos, entre el sello sexto y séptimo ocurren unas cosas muy particulares. ¿Qué ocurrió entre el sello sexto y el sello séptimo? Ocurre algo muy especial, y es que Dios en su infinito poder controla los 4 vientos. Pero eso no es tan especial. Eso es muy especial. Claro que sí. Controla los 4 vientos. Y además de eso, ocurre un evento extraordinario. Y es que sella a sus hijos, a sus creyentes, a su iglesia. Los sella en la frente. Tremendo esto. ¿Y qué tiene que ver el sexto y el séptimo sello si estamos hablando de las trompetas? Ahora resulta que las trompetas son selladas. No, las trompetas no son selladas. Lo que ocurre es que entre la trompeta sexta y la trompeta séptima ocurre algo muy especial. Valga el paralelo hecho entre estos dos eventos, que son muy similares, así como muchísimos otros que hemos estado hablando y que hemos estado trayendo a colación durante todo este seminario, que ya pronto va a cumplir su año. En esto cumplimos añitos, entonces torta ahí del seminario. Bueno, ¿qué ocurre entre la trompeta sexta y séptima? La trompeta sexta se desarrolla en su totalidad en Apocalipsis 10, que es el tema que nos ocupa hoy. Y la trompeta séptima se desarrolla básicamente entre el final de Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11. ¿Listo? Y ocurren varias cosas muy particulares. Una de las cosas importantes, interesantes que ocurre en Apocalipsis 10 es que recuerdan cuando a Daniel, al final allí del libro de Daniel, se le aparece un gigante, un ser de luz muy poderoso, que tenía unos ojos y unas piernas como de fuego, y que tenía un libro, un rollo en las manos. ¿Recuerdan ese evento? Pues bueno, en Apocalipsis ocurre algo muy parecido. Y es que a Juan, estando allí en la revelación, en la isla de Patmos, se le aparece un ángel extraordinario, un ángel grandioso, un ángel que tiene un pie sobre los mares y un pie sobre la tierra. ¿Y qué quiere decir todo esto? Eso es lo que vamos a empezar a desarrollar hoy. ¿Sí?
Pero este ángel maravilloso, extraordinario, que tiene un pie en los mares y un pie en la tierra, tiene una particularidad, y es que tiene un librito. No sé, todavía no tengo muy claro por qué en Apocalipsis se habla tanto de ciertos elementos en diminutivo. Se habla de un librito, se habla de un rollito, se habla de una piedrecita. No, no sé, pues habrá que estudiar más, ¿no? Pero hasta ahora no tengo muy claro el por qué ocurre. Pero bueno, tiene un librito y ese librito tiene unas particularidades que vamos a empezar a hablar de ellas enseguida. Resulta que este ángel, con voz de trueno, le dice a Juan, allí en la isla de Patmos, en su exilio, le dice, no no se dilatará más el tiempo. Le manifiesta abiertamente, no habrá más dilación. En otras palabras, señores, esto se acabó. Se acabó. ¿Qué fue lo que se acabó? El tiempo. El tiempo se acabó. Y respecto de este librito que tiene este gran ángel en sus manos, de allí se derivan tres instrucciones para Juan. Y las tres instrucciones bien extrañas, bien particulares. Unas instrucciones más raras, vos. Bueno, veamos cuáles fueron estas tres instrucciones y qué tienen que ver esas tres instrucciones con eso de que el tiempo se acabó. No habrá más dilación. Señores, esto se acabó. Las primeras dos instrucciones que le da este ángel a Juan están en el capítulo 10. La tercera está en el capítulo 11. Vamos a hablar muy someramente hoy de ellas y vamos a establecer un parámetro para podernos mover y ahondar un poco más, si el Señor nos lo permite, en la reunión próxima siguiente. Que de paso les digo, no será el próximo sábado. Si el Señor nos lo permite, será de este sábado, que es 4 de noviembre, en 15 días. ¿Listo? Porque la semana próxima siguiente, el suscrito no estará disponible por estos lares y andará en otras labores que no me permitirán conectarme desde el lugar donde estaré. Entonces, tomen nota aquellos que se conectan en directo que no habrá reunión la semana próxima siguiente, el día sábado. Bueno, y vamos con las instrucciones. La primera instrucción, que es una instrucción rara, es una instrucción que dice uno, uy, este man qué. La primera instrucción es, cómase el librito. ¿Ah? ¿Sí? Cómase el librito. No, trague, coma el libro. Y esa instrucción rara de cómo es el libro tiene dos connotaciones. La primera es que cuando este ángel extraordinario le da la instrucción a Juan, le dice, cuando se vaya a comer el librito, ese librito en la boca le va a saber dulce, delicioso le va a saber, pero cuando llegue al estómago le va a saber amargo. Y la segunda es que no es la primera vez en la Biblia en que le dicen a alguien, ¿cómo es el librito? ¿Ah? No, señor, no es la primera vez. Ya había ocurrido en la Biblia, en varias partes donde la instrucción de comerse un libro estaba establecida. La primera la vemos en Ezequiel, en el capítulo 2, en el versículo 8, y en el capítulo 3, versículo 3, allí entre el 2.8 y el 3.3, se le da la instrucción a Ezequiel de que se coma un libro, un librito. ¿Listo? Oh, ya había pasado. Y la otra se da en Jeremías,
cuando Jeremías, allí en el capítulo 15, versículo 16, habla, establece claramente de comer la palabra de Dios, de devorar la palabra de Dios, de ingerir la palabra de Dios. Luego, no es la primera vez que este tipo de instrucción surge dentro de la Biblia. Si no es la primera vez, si se lo están diciendo más de una vez, algo importante ha de tener. Usted recuerda en este ministerio cuántas veces hemos dicho, coma, Biblia, coma, Biblia. ¿Hay alguna relación o no? Por algo será. Cuando el piedra suena es porque río... Bueno, es lo que diga la... Listo. La segunda instrucción rara, extraña, que es una instrucción muy particular, es que este ángel maravilloso le dice a Juan, vuelve a predicar, vuelve a predicar. ¿Por qué le daría una instrucción así si ya fue el tiempo? ¿Y qué predico? Vuelve a profetizar, a llevar la profecía nuevamente, vuelve a contarle al mundo lo que está por acontecer. ¿Por qué alguien habría de hacer eso si ya se acabó el tiempo? Extraño, ¿no? Les digo yo. Y esa es la segunda instrucción. Primera, comas el librito que le vas a ver dulce al principio, amargo al final. Segunda, vuelva a predicar, vuelva a profetizar. Y la tercera que está allí, en el capítulo 11, es bien simple. Coja una vara de cáñamo con una medida establecida y vaya y mida el lugar santo en el templo. Pero no mida todo el templo. El patio que está al pie del lugar santo, que está totalmente pisoteado por los gentiles, ese no me lo mida. Déjelo así. Pero lo que es el lugar santo, mídalo todo, completo, no se ahorre absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver todo esto con la realidad? ¿Qué relación existe entre comerse el librito dulce y amargo, ¿no? Con predicar, con profetizar nuevamente y con medir el templo y dejar por fuera una parte del templo? Y más aún una parte que está pisoteada, que el resto no está pisoteado. ¿Pues según esto? No. Esas son las tres instrucciones que le da este ser maravilloso a Juan, allí en Patmos. Pero hay otro elemento adicional allí en el capítulo 11, y es un elemento que ha dado tanto de largo como de ancho. Y de hecho, en esta semana que culmina hoy, eh, se generó una discusión en medio de un tintico por allá con un amigo, y el amigo me decía, pero es que es muy forzado eso que vos estás planteando respecto de este tema que voy a tocar a continuación de Apocalipsis 11. Me decía, pero es que no hay pruebas de eso. O sea, ¿vos de dónde estás sacando eso? Y la respuesta creo que era muy simple. ¿Y de dónde sacas vos que no es así? Yo saco eso de lo que dice la palabra de Dios y de la absoluta concordancia entre lo que dice la Biblia y la historia del mundo. ¿Quieres corroborarlo?
lee la Biblia, estudia la Biblia y compara eso con la historia del mundo. Pero no la historia que te cuentan en YouTube, no la historia que te cuentan en un podcast, no, coge los libros. Porque cuando escuchas un podcast o cuando escuchas una predica, una charla, una conferencia de YouTube, estás percibiendo la óptica, la impresión de quién te lo cuenta. Cuando vos coges un libro, desarrollas tu propia impresión de las cosas. ¿Ve la diferencia? Eso explica por qué mucha gente hoy no tiene criterio, no sabe decidir, no tiene criterio propio. ¿Por qué? Porque están apoyados en una cantidad de youtubers que plantean su criterio apoyado en otros criterios de otros. Entonces, ¿qué originalidad va a haber? ¿Cuándo vas a desarrollar tu propio criterio? ¿O vas a desarrollar tu propio criterio en el propio criterio de otros criterios que son copiados de otros criterios? ¿Ah? La única manera en que vas a entender cómo opera la Biblia es cuando estudias la Biblia. ¿Crees que todo eso es mentira? ¿Crees que todo eso no es verdad? ¿Crees que es una verdad amañada? Entonces coge los libros de historia, coge los libros de geografía, coge los libros de historia del mundo, coge los libros de antropología, coge la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, compararla con Génesis 1, a ver qué pasa, a ver si es que eso sí está en contra, o si fue que Dios en medio de un desparche de una tarde hizo la bolita, sopló y la bolita salió corriendo. Estudiar, pero no cuestionar las cosas sin ningún criterio, al menos no un criterio comprado en media hora de computador. Estudia y lee. Ahora sí, después de esa desahogada, después del planteamiento filosófico tan profundo, vamos al tema que nos ocupa de Apocalipsis 11, que es el otro punto que es fundamental. Los dos testigos. Ahí tiene. Pues. ¿Y por qué es tan controversial? Por varias razones. A mucha gente dice, no, es que los dos testigos ya vinieron. Hay otros que dicen, no, los dos testigos apenas van a venir. Hay otros que dicen, no, los dos testigos están en estos momentos aquí. No, es que los dos testigos son Moisés y Abraham. No, es que, pues, una cantidad de, hombre, a mi leal saber y entender, y es muy probable que esté equivocado, como es muy probable que no, pero es factible que esté equivocado, a mi leal saber y entender, esos dos testigos ya vinieron, eso ya pasó, eso forma parte de la mitad histórica de Apocalipsis. ¿Y de dónde sacaste esa idea tan rara? Eso lo saqué de la Biblia y de la historia. Y eso es lo que vamos a desarrollar en la explicación de Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11, que es en lo que estamos. Mejor dicho, como dirían las abuelas, no jale que me descobija. Déjate a ver. Listo, entonces déjate a ver. ¿Qué ocurre con estos dos testigos? Estos dos testigos vienen a dar testimonio de la obra de Dios. Vienen a profetizar, a cumplir con esa segunda instrucción recibida por, ¿cómo así? Aquí a profetizar no era Juan, ey, calmado, relajado, espérate a ver, sí. Ay, Dios, ya voy. ¿Me hago entender? Estos dos testigos, dice allí, son dos olivos, son eh, dos profetas, dos candelabros, dos emisores de luz, son dos fuentes de fuego que lanzan fuego, que producen plagas. Estos dos testigos generan todo eso. Y
que en un momento determinado de esta labor de estos dos testigos surge un monstruo, una bestia del abismo, surge una bestia monstruosa del abismo y los asesina y los mata. ¿A quién? Para los dos testigos. ¿Listo? Mata a los dos testigos. Y aquí se empieza a enredar todo. Porque hay una fiesta, hay una celebración por la muerte de esos dos testigos. ¿Por qué? Porque esos dos testigos traían plagas, lanzaban fuego, y el mundo es engañado y celebra la muerte de los dos testigos que al tercer día resucitan y son arrastrados en una nube al cielo. ¿Leyó Apocalipsis 11 antes de la charla? Con razón. Léalo. No lo leí. ¿Cómo le parece? Bueno, miren lo complejo de todo este tema. Esta es una temática que, como les decía, tiene tanto de largo como de ancho. Aquí nos podemos quedar años disertando sobre el tema de los dos testigos. ¿Quiénes son? Si ya vinieron, si van a venir, si están esperando el metro, yo no sé. Si fue que lo mandó Dios, si fue que vinieron con Jesucristo, si fue que qué hueco. Podemos disertar mucho. Aquí vamos a plantear, reitero, lo que a mi leal saber y entender, basado en la palabra de Dios y en la historia de la humanidad, es el punto de vista. ¿Listo? Es un tema delicado, es un tema de mucha profundidad. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que estos dos testigos y esta muerte y esta resurrección y esta temática tiene una profundísima relación, un vínculo íntimo con un evento que cambió la historia de la humanidad. Nada más y nada menos que la Revolución Francesa. ¿Ah? Sí, pues yo qué hago, pues, pues. No, entonces no, listo, entonces no es la Revolución Francesa. A mí me parece que es la Revolución Francesa. Lo que yo he leído, lo que yo he encontrado, y para muchos otros estudiosos de Apocalipsis, el evento que genera y que explica todo esto dentro de la historia es la Revolución Francesa. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver la Revolución Francesa con el librito, con profetizar, con medir el tiempo? O sea, se me va a estallar la cabeza. La idea es que no se les estalle para que podamos hablar del tema. ¿Listo? Dio la importancia de leer los capítulos antes de la charla, porque si lo lees después de la charla, es muy probable que nos perdamos con el tema. Ahora bien, cuando suena la tercera trompeta, allí en el capítulo 11, finales del 10, cuando suena la tercera trompeta, esa tercera trompeta es conocida y es identificada como el tercer ay. ¿Se acuerda que hay tres ayes? Este es el tercer ay y el último. El tercero y el último. ¿Por qué? Porque cuando suena la séptima trompeta, se ha colmado la ira de Dios. Dice la palabra, allí se ha encolerizado la humanidad. Se estalló el temperamento de Dios, se estalló el temperamento de la humanidad. Dice, la ira de Dios se ha colmado y la humanidad se ha encolerizado. No es muy claro para este momento histórico actual si esa séptima trompeta es un presagio de una tercera guerra mundial. No es muy claro si esta tercera trompeta
perdón, si esta séptima trompeta es la antesala del Armagedón. Lo que sí es claro es que esta séptima trompeta es el cierre definitivo de un proceso que había anunciado ese ángel extraordinario y maravilloso cuando dijo, no habrá más dilación. El tiempo se acabó. Señores, esto se acabó. Ve el cierre de las cosas. Y ahí es cuando se da inicio al principio del fin. No del fin del animal del mar, sino de la terminación. El principio del fin. Y el inicio de esa parte profética, futurista de Apocalipsis. Este es el cierre. Este es el gran conflicto. Esta es la gran batalla. Tremendo. Es decir, nos espera un tema apasionante desde todo punto de vista para empezar a entender Apocalipsis 10, 11 y 12, donde vamos a culminar toda esta parte histórica y vamos a empezar a hablar de la parte futurista de Apocalipsis para tomar ya la recta final de este seminario que iniciamos a principios de este año 2023. Esta parte final de Apocalipsis 11 y que tiene que ver con la séptima trompeta y con un preámbulo quizás de la Tercera Guerra Mundial, de la Guerra del Armagedón, de la gran batalla, del final del tiempo, tiene un evento muy especial. O sea, no todo es malo, no porque el indio es pobre, la maleta es de hojas, no. Tiene un evento muy especial. Y es que allí, en este momento histórico, en este aspecto, en este evento tan impresionantemente grande, los siervos, los profetas, los santos, los pequeños y las pequeñas reciben una recompensa de parte de Dios por sus obras. Ah, entonces la salvación es por... No, yo no estoy diciendo eso. Ubicados. La Biblia no dice, recibirán la salvación por las obras. No. Eso no es lo que dice la Biblia. La salvación es única y exclusivamente por fe, no por obras. Pues es don de Dios, no de vosotros para que nadie se gloríe. Escrito está. Ojo, al sonido de la séptima trompeta. Vuelvo y repito, los santos, los siervos, los profetas, los pequeños van a recibir una recompensa adicional a la salvación. Esto que hemos hablado hoy, mis muy queridos y muy queridas, no voy a decir lo otro, es el abrebocas para que en 15 días, si el Señor nos lo permite, empecemos a explicar y a ahondar un poco más en Apocalipsis 10 y en Apocalipsis 11. El Señor les guarde, que tengan un buen puente festivo.